Señor, damos gracias en esta hora que podemos encontrarnos en este lugar y ahora dispuestos para escuchar su palabra, para reflexionar en ella, para acercar nuestro pensamiento y corazón, Señor, a sus verdades, a sus dichos, a sus consejos, y agradecidos que estamos de que usted produce en nosotros ese sentir, de que podamos percibir esa necesidad, sentir esta necesidad de buscarle a usted, de acercarnos a usted, de acercarnos a su palabra. Pedimos su bendición, que usted nos bendiga por medio de su palabra, que usted haga sensible nuestras almas y corazones, Señor, para que podamos con sinceridad, para que podamos con libertad acercarnos a ella, sin ningún tropiezo, Señor, sin ningún temor, podamos vernos en ella, sin ningún prejuicio, podamos vernos en ella, Señor, como en un espejo, Señor, y reconocer lo que tengamos que reconocer en nuestras vidas, para honra suya y para nuestro propio bien, Señor. En Cristo Jesús se lo pedimos. Y gracias por ese Salvador tan maravilloso que nos dio en él. Gracias damos, oh Señor. Amén. Pero no vamos a meditar en Proverbios. No vamos a estar centrados en Proverbios. Yo quiero pedirle que me acompañe de inicio solamente y lea conmigo el Salmo 1, 3 versos del Salmo 1. En el Salmo 1, versos 1 al 3, leemos: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El hombre que tiene su delicia en la ley del Señor, en la palabra de Dios, y que en esa palabra de Dios medita de día y de noche, en todo tiempo. Cuando pienso en los creyentes del tiempo antiguo que no tenían Biblia, me pregunto cómo hacían para meditar en la palabra de Dios, cómo hacían para ir a la palabra de Dios, para tener su pensamiento fresco con la palabra de Dios si no tenían Biblia donde leer, si no tenían la posibilidad de ir para abrir como nosotros una Biblia y leer allí en ella los dichos del Señor. ¿Cómo podían cultivar su vida de fe? Lo he dicho varias veces, las escrituras no estaban al alcance de la gente, estaban en el templo, las tenían los sacerdotes, eran sagradas, por lo tanto no estaban a disposición del pueblo, no se contaban con los medios que nosotros tenemos, conocemos. Y pienso que esto tenía ventajas y desventajas. Y una de las ventajas, pienso, era que hacía el hecho de que cuando la gente tenía la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, esa oportunidad era una oportunidad especial, era una oportunidad excepcional. No era cualquier día, el día que escuchaban la palabra de Dios, el día que se acercaban a escuchar la palabra de Dios. No era un día corriente. El día cuando ellos llegaban al templo, por ejemplo, y el sacerdote se levantaba con la palabra de Dios y comenzaba a leer la palabra de Dios para ellos. Esa era una oportunidad realmente especial para ellos. Pensemos en lo que sucede, que se nos describe en Nehemías capítulo 8,
está el pueblo de Dios, que está una multitud, y dice la Escritura, dice la Biblia, estuvieron desde el alba hasta el mediodía en una plaza escuchando la palabra de Dios, y allí estaba leyéndole la palabra de Dios, y ellos desde que salió el sol hasta el mediodía estuvieron allí escuchando y lloraba la gente, y lloraba la gente escuchando la palabra de Dios. Qué cosa tan especial para ellos en ese momento fue tener ese encuentro con la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, que estaban allí en persona recibiendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios allí. Y no se les hizo pesado el tiempo, no se les hizo largo el tiempo, no, estuvieron allí toda esa mañana frente a la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Pienso en el rey Josías, cuando en medio de las restauraciones y las reparaciones del templo, los obreros se encontraron con los rollos de la palabra de Dios en el templo. Estaban extraviados asombrosamente, la palabra de Dios perdida. Y cuando se encuentran con la palabra de Dios, se la llevan al rey, y cuando el rey comienza a leer la palabra de Dios, comienza a llorar y dice: hemos estado viviendo muy mal. Nuestra vida no se parece en nada a lo que hemos estado viviendo alejados de la palabra de Dios. Y eso también marca la vida de Josías y de su generación. Y esos son casos emblemáticos en la Escritura, muy particulares, muy especiales, pero que ilustran ese hecho, que no podemos disfrutar de la vida plena que el Señor tiene para nosotros a menos que vivamos cerca de su palabra, y a menos de que su palabra ocupe un lugar especial en nuestras vidas. Pensemos un momento en la historia de la iglesia. La historia de la iglesia, la historia del cristianismo no ha sido lineal. No ha sido lineal, ni ha sido, diríamos, siempre así, en ascenso, no. La historia del cristianismo ha sido así, muy accidentada. Y aunque los propósitos de Dios son lineales, y aunque los propósitos de Dios van así, hacia lo que Él ha establecido y hacia lo que Él ha determinado desde la eternidad, la historia del cristianismo ha sido la historia de la iglesia, el desarrollo de la iglesia. Y nosotros vemos el Nuevo Testamento y vemos el nacimiento de la iglesia en el libro de los Hechos, y la iglesia se iba multiplicando, y dice: y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, y la iglesia se iba extendiendo, y los discípulos fueron llevando la palabra a distintas regiones, y vemos al apóstol Pablo mandando cartas para Europa, mandando cartas para allá, mandando cartas para todos lados, y tremendo. Pero no había terminado el primer siglo cuando ya estaban enfrentando dificultades, cuando ya supuestos cristianos estaban saliendo con cosas raras, cuando ya habían creyentes que se estaban apartando de la enseñanza de los apóstoles, de la enseñanza del Señor. Y ya en las cartas de Pablo vemos que Pablo dice: mira, tengan cuidado con los que están enseñando diferentes doctrinas, tengan cuidado con las herejías, tengan cuidado con tengan cuidado con aquello, tengan cuidado. ¿Y qué está pasando? Pero la iglesia seguía creciendo en medio de eso. Y la iglesia comenzó a ser perseguida, y esa persecución fue buena, porque resultó en la expansión del evangelio, en el crecimiento de la iglesia. Y mientras más la iglesia era perseguida, más se multiplicaba para la gloria de Dios. Pero de repente comienza a suceder algo,
y hay un cambio y, y los gobernantes, los que están en el poder, dicen, no, nosotros también queremos ser cristianos y nosotros queremos que toda esa gente también esté con nosotros. Y comenzaron a abrirle las puertas a la iglesia y ahora la iglesia dejó de ser perseguida y ahora era era un buen negocio ser cristiano, porque ya no eras perseguido, sino que ahora te podías abrir puertas y podías congraciarte con los gobernantes y los gobernantes te iban a dar recursos y te iban a dar estatus y te iban a dar influencia y entonces, y usted sabe, se comenzó a todo eso y se comenzó a corromper la iglesia y esto no en cuestión de un año, ni de 10, ni de 20, y fue pasando el tiempo y allí va la cosa. Pero hasta que llegó un punto en que la iglesia estaba por un lado y la palabra de Dios ausente. La palabra de Dios ausente, o si estaba allí, lo que la iglesia decía no tenía nada que ver con lo que el libro decía. Y lo que los representantes de la iglesia enseñaban era totalmente diferente y contrario a lo que la palabra de Dios enseñaba. Y así se mantuvo la situación porque la gente no tenía Biblia donde leer. Yo quiero enfatizar ese hecho, porque para nosotros sería muy fácil decir, pero lo que tienen es que darse cuenta de lo que dice la Biblia. Usted va hoy y habla con un católico romano, usted le puede decir, pero lea su Biblia para que se dé cuenta de lo que dice. Usted va a hablar con un testigo de Jehová, usted va a hablar, usted dice, mira, pero mira lo que dijo el Señor Jesucristo, mira lo que dice, mira aquí lo que dice acá. Pero en aquellos tiempos la gente, las personas no tenían una Biblia a la cual acudir. Y nadie podía decirle, mira, lee tu Biblia, porque no la tenía. Es más, la habían prohibido. La misma iglesia le había prohibido a la gente que leyeran la Biblia. Estaba prohibido. Y solamente los sacerdotes, solamente los ministros oficiales, entre comillas, ellos podían tener la palabra de Dios y estudiarla y leerla y opinar sobre ella. Y los demás no pueden opinar sobre ello porque no tenían autoridad, no tenían el reconocimiento, no tenían Esa era la situación. Hasta que algunos hombres sacerdotes, ministros, católicos, romanos, dentro de la misma allí, leyendo su Biblia, estoy pensando en Martín Lutero, por ejemplo, entonces comienza a leer y comienza a estudiar y comienza a revisar y anda con una angustia, porque se siente pecador, anda con una angustia porque él va y se confiesa y se confiesa y se confiesa delante del Padre, delante del cura, delante de su superior y le dicen haz penitencia, haz esto, haz aquello y él hace todo lo que le dicen, pero él se sigue sintiendo pecador. Él se sigue con esa angustia de que, y él iba y se confesaba no sé cuántas veces a la semana, iba y hacía esto, iba y hacía aquello, y nada de eso quitaba la angustia y el peso sobre su alma. Dice, algo está pasando, algo no está bien, algo me falta y no sé qué es lo que me falta. Y hablaba y buscaba consejo y nadie le daba el consejo. Y comenzó a estudiar y a estudiar y a buscar y a leer en la palabra de Dios hasta que allí le vino el Señor, tuvo misericordia, iluminó su alma y ¡pum! Vino y le alumbró. Y dijo, pero bueno, esto es otra cosa. Esto es otra cosa totalmente distinta de lo que, de lo que he estado viviendo, de lo que me han estado enseñando, del mundo religioso, de donde yo he estado viviendo y participando. Y no fue cuestión de un día, no fue cuestión de unos meses y todo eso vino toda una revuelta y persecuciones y presiones para acá, pero Lutero era un hombre formado
y tenía estudios en otras áreas y era abogado y no sé qué más, y él mismo se dio a la tarea de comenzar a traducir las escrituras, entonces y estudiaba y escribía y iba formando, fue formando su, su teología, su nueva, entre comillas, nueva, que no es nueva, no era nueva, pero entre comillas, su nueva teología, su nueva forma de entender la relación con Dios, su nueva forma de entender el Evangelio, su nueva forma de entender la Biblia. Y comenzaron a presionarle que tú no puedes entender eso así, que tú no puedes pensar de eso así, que tú no puedes opinar de una forma distinta a esto, que tú tienes que retractarte de eso que dice. Y llegó un punto en que le dijeron o te retractas y él dijo no, a menos que, palabras más, palabras menos, parafraseando, él dijo, a menos que me convenza por la Biblia misma, dice, no puedo retractarme de donde estoy ahora. Tienen que convencerme por la misma escritura. Y a partir de allí, estamos hablando del año los 1500 por allí, y más o menos en eso él y otros, y Zwinglio por allí en otro lado, y Calvino luego, y otros más, hubo un cisma, hubo una división, y surgieron los protestantes, se le llamaba así, protestantes, porque estaban protestando. Se le llamó también reformadores, porque intentaron reformar. Lutero intentó reformar la iglesia romana, la iglesia católica desde adentro. Él trató de cambiar la iglesia desde adentro, no pudo. Y finalmente lo abandonó. Pero todas esas luchas se dieron en torno a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Y fue a partir de allí que la palabra de Dios vino ahora a estar más accesible. Lutero la tradujo al alemán, coincidencialmente, nosotros tenemos que decir providencialmente, porque Dios así lo dispuso. En ese tiempo entonces también la invención de la imprenta, y comenzaron a imprimir las Biblias, y comenzaron a imprimir la palabra de Dios, y comenzaron a imprimir las enseñanzas de los reformadores, y comenzó a expandirse la luz por todas las regiones, por todos esos países, y nosotros que estamos acá por ello, por esa historia que comenzó allí. ¿Dónde comienza nuestra historia? Allí, en ese punto. Si no fuese así, nosotros estaríamos hoy allá en la otra esquina. La pregunta que yo le quiero hacer hoy es, yo quiero que nos hagamos, que yo le invito a que nos hagamos, es, ¿qué estamos haciendo con nuestras Biblias? ¿Qué estamos nosotros haciendo con nuestras Biblias? Porque esta Biblia que nosotros tenemos no solamente costó eso, costó sangre, costó muchas vidas, costó mucha sangre. Muchos cristianos murieron en el esfuerzo de que a nosotros nos llegase la palabra de Dios, de que a nosotros nos llegase la palabra de Dios. Y claro, nosotros hoy lo vemos muy rápidamente, de forma muy fácil, como lo hemos mencionado. Quizás ahora no tanto. Nosotros acá en Venezuela, entre todas las muchas restricciones y limitaciones a las que nos hemos visto sometidos en estos años, está la de las Biblias. Casi no hay Biblias en las librerías. Usted va inclusive a las librerías cristianas y más o menos. Allí ahora recientemente están volviendo a aparecer. Pero yo quiero que piensen lo siguiente. ¿Qué estamos haciendo? Le pregunto, con nuestras Biblias, que tuvo un costo tan elevado, la palabra de Dios. Permítame decir algo, ¿no? En estos días
eh, por las redes un pequeño video de cómo los hermanos, los cristianos de Corea del Norte reciben algunas Biblias. Ustedes saben, en Corea del Norte está un régimen dictatorial, opresivo, que le ha robado la libertad a todos los habitantes de la nación, y entre otras cosas está prohibido el cristianismo. Y los cristianos no solo que está prohibido, son perseguidos y encarcelados, y no sé si son asesinados, eso no lo sé, no me extrañaría. Y entonces los hermanos y movimientos misioneros envían Biblia por, como en paracaídas, y van cayendo las Biblias embolsadas como en unos pequeños paracaídas, las pasan aviones, pasan drones, no sé qué, qué las envían y van cayendo, y los hermanos en algún lugar, no sé, supongo que previo acuerdo, y esa gente, esos hermanos suyos y míos, llorando al tener una Biblia en sus manos por fin, y la recibían y la abrazaban y la besaban y lloraban, porque al fin tenían una Biblia en sus manos. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces hay lugares donde la gente desearía tener una Biblia en sus manos, tener el acceso de la posibilidad de hojear una Biblia y leer en ella, y de leer en ella y de acercarse a ella. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra Biblia? La primera traducción se hizo por allá 250 años antes de Cristo, la famosa traducción Septuaginta, como se le dice. Pero por ahí a los años 60, la Enciclopedia Británica dice que la Biblia se había traducido a 240 idiomas. Entre los 50 y los 60, 3.000 traductores bíblicos trabajaban en la traducción de la Biblia. Para el año pasado, creo que se estima en 3.500 los idiomas a los cuales se ha traducido la Biblia. Al sol de hoy, todavía en la Biblia hay hermanos, hay gente que está dedicada, su trabajo es, vamos a traducirla y llevarla todavía a otros idiomas, a otros dialectos, a otros, en el interés, en el propósito de acercar, de hacer accesible la palabra de Dios a las personas. De hacer accesible la palabra de Dios a las personas. En el Salmo 12, verso 6, leemos: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Los metales preciosos pasan por procesos de limpieza, y son, a fuerza de fuego, van siendo limpiados y purificados. Y entonces el salmo, el verso que acabamos de leer, el salmista dice: la palabra de Dios es como si fuera un metal precioso, la compara con la plata, que ha sido purificada, pero no una sola vez, una y dos y hasta 7 veces. O sea, es la palabra de Dios, son palabras tan limpias, como dice allí. Nosotros no sé de qué otra figura podríamos usar más puras que el diamante, más valiosas que todo esto. Dice, como plata refinada 7 veces, purificada 7 veces. La vemos así. La vemos así. Hemos aprendido a verla así.
hemos descubierto que en verdad es así. Nuestro ojo, nuestro entendimiento, nuestro corazón ha descubierto eso. El ojo que no está entrenado no puede distinguir la diferencia entre la fantasía y la plata, entre cualquier metal amarillo y el oro, porque no está entrenado y no puede, no sabe diferenciar los metales preciosos de los metales baratos. Pero nosotros, en nuestro discernimiento, nosotros en nuestro aprecio, nosotros en nuestro amor, hemos descubierto que la palabra de Dios es más valiosa que cualquier otra cosa. Libros abundan sobre la faz de la tierra, no sé, incontables. No, son contables, pero me refiero hiperbólicamente hablando. Millones de libros hay sobre la tierra. Ninguno, ninguno como este. Y los que no lo conocen y no quieren reconocer la autoridad del Señor se molestan cuando decimos que ninguno es comparable a este. Incomparable la palabra de Dios, la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios. Que los que no conocen al Señor no lo puedan reconocer no me preocupa. Me preocupa que nosotros que estamos acá, que nosotros no lo reconozcamos. Eso sí me preocupa. Como pastor, esa es una de mis mayores preocupaciones. Que usted todavía, aunque venga cada domingo, usted no valore la palabra de Dios como tiene que valorarla. Esa es una de mis mayores preocupaciones. Porque de eso depende el que usted pueda vivir la clase de vida que el Señor Jesucristo hizo posible para usted al morir en la cruz del Calvario. Pero una de las cosas que me preocupa, repito, es que en esa multitud de facilidades que tenemos, el acercamiento, nuestro acercamiento a la palabra de Dios se vuelva trivial y perdamos la sensibilidad que deberíamos tener, guardar, experimentar cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Y que perdamos de vista que Dios, nuestro Padre Celestial, nos quiere hablar por medio de su palabra. Por medio de su palabra. ¿Usted quiere que Dios le hable? Tiene que leer su palabra. Tiene que pasar tiempo con la palabra de Dios. Tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios. Necesitamos sabiduría para tomar decisiones. Tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios. Necesitamos fortaleza para enfrentar problemas, dificultades, para hacer frente a situaciones. Necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios. Queremos sentirnos diferentes por dentro. En nuestro vivir necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios. Tengamos cuidado de que la palabra de Dios no se nos vuelva algo tan común que la tengamos como algo corriente. Ah, sí, la Biblia. No, es la palabra de Dios.
Es de lo más valioso que el Señor nos ha dejado, su palabra. Y no perdamos de vista que el verdadero propósito por el cual la Escritura ha llegado a nosotros, ¿para qué la tenemos? ¿Para qué llegó a nosotros la palabra de Dios? Llegó a nosotros para revelarnos al Dios verdadero, al Dios y Salvador, y mostrarnos la manera de glorificarle. De manera que no es asunto de cómo a mí me gusta, de cómo yo pienso, sino qué dice la palabra de Dios, qué nos muestra la palabra de Dios, qué me enseña la palabra de Dios, de cómo glorificarle. Permanece para siempre, por cierto, la palabra de Dios. Y ya eso es razón suficiente para que nos acerquemos a ella con perpetua admiración. Un hombre, no sé si creyente, supongo que sí, llegó a decir lo siguiente. Permítame leer algo acá. Este es un hombre que ha leído miles de libros, literalmente. Ha leído miles de libros. Concluye que, sea cual fuere la idea que tengamos respecto de la autoridad y del mensaje presentado en el libro que llamamos la Biblia, dice, hay un consenso unánime de que en muchos sentidos este es el libro, es el más notable volumen que se haya producido en estos 5.000 años de escritura por parte de la raza humana. Es el único volumen producido por el hombre, él dice por el hombre, pero bueno, o por un grupo de hombres en el cual se puede encontrar profecías relativas a las naciones de forma individual, por ejemplo Israel, o a todos los pueblos de la tierra, a ciertas ciudades y a la venida de uno que sería el Mesías. El mundo antiguo tuvo muchas maneras aparentes de determinar el futuro, conocidas como adivinación, pero en toda la gama de la literatura griega, latina y latina no hallaremos verdadera profecía específica referente a un hecho histórico por suceder en el futuro distante, ni profecía alguna referente a un Salvador que se levantaría entre los humanos, a pesar de que en dicha literatura se emplean las palabras profeta y profecía. Otro hombre dice, la tradición nacional hebrea de los judíos, dice, sobrepasa a todas las demás por la claridad con que se describen sus orígenes tribales y familiares. Ni en Egipto, ni en Babilonia, ni en Asiria, ni en Fenicia, ni en Grecia, ni en Roma hallaremos algo comparable. No hay nada como ella entre los pueblos germánicos. Ni la India ni la China pueden presentar algo similar, puesto que sus antiguas memorias históricas son depósitos literarios de tradiciones. Ni en los más antiguos escritos históricos de los hindúes, por ejemplo, ni en las primeras historias griegas existe huella como la que encontramos en las Escrituras, en la Biblia. Otro historiador cristiano dice acerca del Señor, acerca de la Escritura. No, olvidemos la otra cita, no me voy a salir de contexto, mi hermano, disculpe. Y les decía, hermano, ya por esos hechos nosotros tenemos que tenerla en lo más alta estima de nuestro pensamiento y vivir.
¿Qué es lo que necesitamos para acercarnos a ella? Y yo le diría hoy, sencillez de corazón, sencillez de corazón y, y una actitud dispuesta a escuchar y obedecer, porque si no, nada, de nada nos serviría, ¿no? Algunos piensan que el problema de la iglesia en estos tiempos tiene que ver con asuntos de traducciones, de versiones, de como que si descubrimos aquí que esta palabra significa esto y no esto. No, 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 no. Ayuda en algo, esas cosas. Pero lo que necesitamos realmente es acercarnos a la palabra con un corazón sencillo. Y no importa, casi que le puedo decir que no importa la versión en la cual usted lea. Y quisiera rayar casi en lo antipático y decirle, usted puede leer en una Biblia de la otra, de los romanos, y no sería casi problema. Y no sería casi problema si usted va con un corazón dispuesto para Dios. Si usted va con el corazón dispuesto para con el Señor. Porque nuestro problema no es de aquí, aunque necesitamos clarificar siempre cada vez más, pero nuestro problema mayormente es de aquí del corazón, de la disposición de nuestro corazón, de los asuntos de nuestro corazón, de la falta de sumisión de nuestro corazón, de la falta de humildad en nuestro corazón, de que somos altivos, de que somos soberbios delante del Señor, de que nos cuesta postrarnos delante de Él, de que nos cuesta someternos a su voluntad, de que la palabra de Dios dice algo, pero yo quiero hacer otra cosa. De que la palabra de Dios dice esto, pero no, es que aunque la palabra de Dios dice eso, yo tengo que hacer esto, y damos una serie de razones. Y yo le decía a una hermana, pero porque ella me dice, no, pero es que yo no creo que Dios no castiga a nadie, nosotros cosechamos las consecuencias de nuestras acciones. Y yo le digo, sí, está bien, nuestras acciones siempre te darán consecuencias. Y si obramos mal, nos va a ir mal, pero Dios castiga. Porque la Biblia dice que Dios castiga. Porque la palabra de Dios dice que Dios va a castigar. Entonces, pero yo no creo así, porque no, hermana, pero es que usted tiene que aceptar lo que dice la palabra de Dios. Y así con tantos temas. Podríamos decir del tema de, no sé, del divorcio, podríamos hablar del tema de la violencia, podríamos hablar no sé, de cuántos temas, de la sexualidad, podríamos mencionar tanto, tenemos que, pero ¿qué dice la palabra de Dios? El asunto es qué dice la palabra de Dios. El tema del perdón, el tema de la aceptación, el tema del testimonio como cristianos, el tema de la fidelidad como creyentes, el tema del compromiso que cada uno de nosotros tiene que tener con la causa del Evangelio. Usted tiene que tener un compromiso y asumir un compromiso con la causa del Evangelio. Usted tiene que asumir un compromiso con la iglesia de Cristo. Y no es si le gusta o no le gusta, tiene que asumirlo porque la palabra de Dios dice que tiene que ser así. Y si no lo asume usted está en contra y está viviendo fuera de lo que la palabra de Dios pide y demanda de usted. ¿Sí me explico? Y de nosotros, pues para incluirme yo también allí. Entonces siempre se trata de que la palabra de Dios, esta bendita palabra de Dios, tiene que estar por arriba de nosotros, dominándonos y nosotros sometidos a ella. Y si nosotros nos cuesta, está bien, nos cuesta, pero entonces vayamos allá al Señor. Quebranta lo que tienes que quebrantar en mi vida.
Ayúdame, Señor, a doblegarme, ayúdame a aceptar, ayúdame a reconocer. Quiero que tu palabra domine, que tu palabra gobierne mi vida. Le decía al principio que aquellos creyentes no tenían la posibilidad de leer y releer en el libro de Dios. ¿Qué podían hacer entonces? Si no podían leer, ¿qué podían hacer? ¿Ah? Ajá, pero con respecto a la palabra de Dios, ¿qué podían hacer? Una vez que la escuchaban, ¿qué podían hacer? Sí. Podían entonces, pienso también que podían recordarla, podían pensar en ella, podían meditar, podían reflexionar y finalmente podían practicarla, podían obedecerla. Podían tenerla presente y recordar, la palabra de Dios que escuché dice esto y voy a pensar en eso, y podían hablar sobre ella y podían reflexionar. Y yo pienso que ese proceso es necesario que se dé en nosotros. Es necesario que se dé en nosotros. Yo le comenzaría diciéndole la lectura es esencial. Una de las preguntas que casi siempre le hago a los nuevos creyentes: ¿cómo estás con la lectura de la Biblia? ¿Cómo vas con la lectura de la palabra? ¿Cómo estás con la palabra de Dios? ¿Cómo estás? ¿Qué has leído? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué leíste esta semana? La lectura bíblica es esencial. La lectura bíblica es esencial, es insustituible. No hay nada que la pueda sustituir, la lectura bíblica. Pero la lectura solamente es el primer paso. La lectura de la palabra de Dios es el paso inicial, solamente. Es el paso que abre la puerta. Abrí la Biblia y comencé a leer. Abrí la puerta y comencé a ver. Es el primer paso. La lectura bíblica es como el interruptor que enciende la lámpara. Estaba todo oscura, abrí mi Biblia y es como que le di al switch y se encendió la luz. Ahora voy a comenzar a ver qué es lo que hay. Sí, más o menos Pero luego de entonces de la lectura tienen que tener lugar esos otros pasos. Recordar, meditar, reflexionar y practicar. Me la paso corto de tiempo. Me siento a veces frustrado. Me siento que administro mal el tiempo. Me siento preocupado de que la vida se me está yendo y hay muchas cosas que hubiese querido hacer y ya no tendré, creo que no tendré tiempo de hacerlas. Y así creo que en estos tiempos modernos vivimos la mayoría. Uno está desde casi todos estamos desde la mañana hasta el anochecer, muchas veces en cosas que nos ocupan el pensamiento, la acción o consumen el tiempo, o a veces estamos faltos de tranquilidad, pero es necesario, hermanos, que hagamos un espacio en nuestra vida diaria para la palabra de Dios. Es necesario que hagamos un espacio en nuestra vida diaria para la palabra de Dios. Y que contemplemos con el corazón las maravillas de la palabra de Dios. Y que permitamos que el Espíritu Santo nos transforme cuando estamos en ese absortos en la palabra de Dios, en ese contemplar la gloria de Dios en las Escrituras. Porque a fin de cuentas, ¿qué vamos a contemplar? Al Señor en acción en las Escrituras, a Dios obrando en las Escrituras, a Dios hablando en las Escrituras. Y esa es una de las más grandes experiencias, hermanos, que se nos ofrece en esta vida. Hermana Magali, esa es una de las cosas más grandes que se nos da en esta vida, que podamos ver lo que aquí hay. No es el haber tenido dinero, no es el haber tenido comodidades, no es el haber logrado títulos,
no es el haber logrado tener una casa grande, no es el haber logrado viajar por el mundo, no es. Una de las cosas más grandes, más trascendentes que se nos puede dar en nuestro paso por la vida, en nuestro paso por este mundo, es tener la posibilidad de acercarnos a la palabra de Dios, de tener comunión con la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Quiero terminar, acompáñeme por favor al Salmo 119 y leamos algunas estrofas allí, del Salmo 119. Es un salmo que es un elogio a la palabra de Dios. Todo ese salmo, todo el Salmo 119, que es el más largo de todos los salmos, es un elogio a la palabra de Dios. Es un elogio a la palabra de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan, cuando allí dice ley, cuando dice testimonio, cuando dice juicio, cuando dice estatuto, todo eso es sinónimo de la palabra de Dios, de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. A veces la llamará juicios, a veces la llamará estatuto, a veces la llamará testimonios, pero es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Pero como él está escribiendo en prosa, a veces como poeta, entonces, para no repetir y no repetir, cambia y cambia. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley, en la palabra del Señor, los que guardan sus testimonios, su palabra y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El salmista dice que ojalá mi corazón se fuese enderezado para guardar la palabra de Dios, no pasaría yo vergüenza. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tu justo juicio. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Samuel, Ángel. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, Nereida. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. ¿Para qué queremos vivir? Entonces dice el salmista, que viva pero para guardar tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo soy un forastero en la tierra, estamos de paso aquí en este mundo. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad,
He puesto tu juicio delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Señor, Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanche mi corazón. Vamos a orar, por favor, mis hermanos. Cierre un momento sus ojos y queremos agradecer, Señor, por la bendición que nos ha dado, Señor, con este regalo maravilloso a nosotros, que estamos acá, Señor, en este tiempo, al regalarnos su palabra. Estaríamos perdidos si no hubiese llegado su palabra a nosotros. Estaríamos en caminos de oscuridad, Señor, si la luz de su palabra no hubiese iluminado, Señor, nuestras almas. Señor, hubiésemos perecido, Señor, muertos, Señor, en la oscuridad, Señor. Pero usted tuvo a bien alumbrarnos. Usted tuvo a bien, oh Señor, enviarnos palabras de vida, su palabra eterna, su palabra viva, su palabra que redime, su palabra que salva, el testimonio, Señor, de sus caminos, Señor, la palabra del Evangelio, el mensaje, Señor, del libro, el libro grande, Señor, el libro, ninguno como ese libro suyo. Y le alabamos por esa palabra suya, palabras santas, palabras limpias, palabras que permanece para siempre, palabras que están registradas allí, Señor, que fueron registradas allí por mandato suyo, por disposición suya, por voluntad suya, para que su iglesia fuese edificada, para que su iglesia le conociese, para que su iglesia, Señor, viviese y pudiese responder, Señor, al propósito por el cual usted, Señor, la ha formado. Aquí estamos, Señor. Gracias porque tenemos, Señor, su palabra con nosotros. Gracias porque nos ha ayudado usted, Señor, a amarla, a reconocer que es su palabra, a reconocer en ella la verdad, a ver en ella la verdad, a reconocer su autoridad. Sabemos, Señor, que ella está bien, nosotros somos los que tenemos problemas. Sabemos que su palabra es recta, nosotros somos los que tenemos problemas, Señor. Sabemos que su palabra es santa, nosotros somos los que fallamos y los que pecamos, Señor. Sabemos, Señor, que el bien nuestro está en acercarnos a ella. Oh, Señor y Dios nuestro, gracias porque su Espíritu nos ayuda, pero somos tan difíciles muchas veces. Oramos para que usted nos socorra. Oramos, Señor, para que usted, como dice ese verso último que leímos, oramos para que usted ensanche nuestros corazones, que usted ensanche nuestros corazones para que podamos correr, Señor, en su palabra, viviendo en su palabra, deleitándonos en su palabra, regocijándonos en su palabra. Oh Señor, que nos sintamos ricos con su palabra, que nos sintamos bendecidos con su palabra, que nos sintamos, Señor, que no nos falta nada al tener su palabra, que experimentemos, Señor,
plenitud, Señor, en nuestras almas y corazones. Al acercarnos a su palabra, al tener comunión con su palabra. Que escuchemos su voz. Que el Espíritu Santo habla en nuestros corazones, Señor, cuando leamos en ella. Que usted nos corrija, que usted nos santifique, que usted nos perfeccione. Que todavía hoy, Señor, después de tanto tiempo, Señor, de haber entregado nuestra vida a usted, su palabra siga siendo viva y eficaz para obrar en nosotros lo que usted quiere que obre, Señor. El fruto de justicia, el fruto de santificación, esa obra de perfección, esa obra de transformación. Ayúdenos, Señor, para que en humildad, para que con sencillez de corazón vayamos allí, Señor. Gracias, gracias, Señor y Padre nuestro. En el nombre del Salvador, te damos gracias.